Hola a todos y bienvenidos a Historias Bíblicas Vivas. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más conmovedoras de la Biblia, la de la hemorroísa. Su historia es un testimonio increíble de una fe que se atreve a tocar lo imposible. Pero antes de empezar, suscríbete porque esta historia te va a cambiar la forma de ver la Biblia. Imaginen por un momento la desesperación. Durante 12 largos años una mujer ha sufrido una hemorragia constante. 12 años de dolor, de debilidad, de médicos que prometían curas pero solo le quitaban su dinero y su esperanza. En la sociedad de su tiempo, su condición la convertía en una paria, impura, intocable. Cada día era una batalla silenciosa, un recordatorio constante de su aislamiento. No podía abrazar a sus seres queridos, no podía entrar al templo, no podía participar en la vida comunitaria. Vivía en las sombras, olvidada por muchos, cargando el peso de su enfermedad y la soledad que ésta traía consigo. Había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, su situación empeoraba. La desesperanza era su compañera diaria. Pero un día, un murmullo de esperanza atraviesa la ciudad. Jesús, el maestro de Nazaret, el que hacía milagros, estaba cerca. Había oído hablar de él. Había escuchado las historias asombrosas, ciegos que veían, cojos que caminaban, leprosos que eran limpiados. Una chispa de fe se encendió en su corazón oscuro. Una idea audaz, casi impensable, comenzó a formarse en su mente. Ella pensaba para sí misma, si tan solo logro tocar el borde de su manto, seré sanada. No se atrevía a pedirle que la tocara a ella, una mujer impura, pero creía con todo su ser que el poder de Jesús era tan grande que incluso el contacto más leve sería suficiente. Esa era su última esperanza. Era todo o nada. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, otro corazón estaba lleno de angustia. Jairo, uno de los principales de la sinagoga, un hombre respetado y de posición, corría desesperado. Su hija de 12 años, la luz de sus ojos, estaba muriendo. Al ver a Jesús, Jairo no duda. Cae a sus pies, un gesto de humildad total, y le ruega con lágrimas en los ojos: «Mi hijita está a punto de morir. Ven, por favor. Pon tus manos sobre ella para que sea sanada y viva». La fe de Jairo también era grande. A pesar de su estatus, suplicaba públicamente al carpintero de Nazaret, poniendo toda su confianza en él. Jesús, conmovido por su ruego, acepta ir con él. Una gran multitud lo sigue, curiosa, expectante, apretujándose alrededor del Maestro. En medio de esa multitud caótica, nuestra mujer avanza. Cada paso es un esfuerzo. Es débil por la pérdida de sangre y tiene miedo de ser descubierta. Si alguien la reconociera, la rechazarían, la apartarían, pero su fe es más fuerte que su miedo. Con cada empujón de la multitud, ella se enfoca en su único objetivo, el manto de Jesús. Ve su oportunidad, se abre paso entre la gente y, con mano temblorosa, estira el brazo y apenas roza el borde de su ropa. En ese preciso instante, siente un cambio radical en su cuerpo. La hemorragia que la había atormentado durante 12 años se detuvo por completo. Estaba sana. La sensación de alivio y asombro la inunda. 12 años de sufrimiento borrados en un segundo. De repente, en medio del bullicio, Jesús se detiene. Se da la vuelta y pregunta en voz alta: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Los discípulos confundidos le responden: «Maestro, la multitud te aprieta por todos lados. ¿Y preguntas quién te ha tocado?». Para ellos era una pregunta sin sentido. Mucha gente lo estaba tocando, pero Jesús sabía que este toque había sido diferente. No fue un roce accidental, fue un toque de fe desesperada. Él sintió que poder había salido de él. Sus ojos buscaban entre la multitud, no con ira, sino con una compasión infinita. Él quería conocer a la persona cuya fe había activado su poder sanador. Quería darle no solo sanidad física, sino también restauración completa. La mujer, al darse cuenta de que no podía ocultarse, se acerca temblando de miedo. Sabe que ha roto la ley al tocar a alguien siendo impura. Cae de rodillas ante Jesús
y con el corazón en la mano le cuenta toda la verdad. Le habla de los 12 años de sufrimiento, de los médicos, de la desesperanza y de esa última chispa de fe que la impulsó a tocarlo. Imaginen la escena, la multitud en silencio, escuchando la confesión de una mujer que había vivido al margen de la sociedad. Esperaba un regaño, quizás el rechazo, pero en lugar de eso, encuentra la mirada más tierna y amorosa que jamás había visto. Jesús la mira y le dice algo que la transforma por completo. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu aflicción. Con esa simple palabra, hija, Jesús no solo la sana físicamente, sino que también la reintegra a la comunidad, le devuelve su dignidad y la abraza en la familia de Dios. Justo en ese momento de triunfo y alegría, la historia da un giro dramático. Llegan unos hombres desde la casa de Jairo con la peor noticia posible. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? La esperanza de Jairo se derrumba. El miedo y el dolor lo golpean con una fuerza brutal. Su fe, que momentos antes era tan fuerte, ahora se ve amenazada por la realidad de la muerte. Es un momento de prueba máxima. La multitud seguramente murmuraba, pensando que ya no había nada que hacer. La muerte era el final, pero Jesús, que había escuchado las palabras, se vuelve hacia Jairo y le dice una frase que es un ancla en medio de la tormenta. No temas, cree solamente. Con estas palabras, Jesús le pide a Jairo que mantenga su fe viva, que confíe en él más allá de las circunstancias, incluso más allá de la muerte. Jesús no permite que nadie lo siga, excepto Pedro, Jacobo y Juan, y por supuesto el padre desconsolado. Al llegar a la casa el ambiente es de caos y lamento. Hay plañideras profesionales llorando y haciendo un gran alboroto, como era la costumbre. Pero Jesús, con una calma que contrasta con el desorden, les dice: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino dormida. Al oír esto, la gente se burla de él. Dormida. Ellos sabían que estaba muerta. No podían comprender la perspectiva de Jesús, para quien la muerte no es el final. Sin hacer caso a sus burlas, Jesús hace que todos salgan y entra en la habitación donde yacía la niña, acompañado solo por sus 3 discípulos y los padres de la pequeña. Dentro de la habitación, el silencio es profundo. Jairo y su esposa contienen la respiración, con el corazón dividido entre una pequeña esperanza y un dolor inmenso. Jesús se acerca a la cama. No hay un gran espectáculo ni un ritual complicado. Simplemente toma la mano de la niña, una mano fría e inerte, y le habla con autoridad y ternura en su lengua materna, el arameo, Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y en ese instante, la niña de 12 años, la misma edad que el sufrimiento de la mujer sanada, abre los ojos, se levanta y comienza a caminar. La habitación se llena de un asombro indescriptible. La pena se transforma en un gozo que las palabras no pueden expresar. Los padres están atónitos, fuera de sí por la alegría. La historia termina con un detalle muy humano y tierno por parte de Jesús. Después de realizar el milagro más grande, resucitar a una persona, su siguiente orden es simple y práctica: denle algo de comer. Esto nos muestra su cuidado integral. No solo se preocupa por lo espiritual y milagroso, sino también por las necesidades más básicas y humanas, y les pide encarecidamente que no divulguen lo sucedido, quizás para evitar el sensacionalismo y poder continuar su ministerio. Estas 2 historias, entrelazadas de una manera magistral, nos muestran a un Jesús que responde a la fe, ya sea la fe secreta y desesperada de una mujer marginada o la fe pública y angustiada de un líder religioso. Ambas tocaron el corazón de Dios y recibieron su milagro. Nos enseñan que no importa quién seas ni cuán imposible parezca tu situación, una fe que se atreve a tocar a Jesús puede cambiarlo todo. Tienes la serie completa en el enlace de arriba. No te la pierdas.